El tema, amados hermanos, para el día de hoy en base a esa base bíblica es Navidad, una dádiva de luz y esperanza. Díganlo conmigo, Navidad, una dádiva de luz y esperanza. Y esperanza. En oscuridad, amados hermanos, mientras más buscamos, más nos cansamos y nos desesperamos. No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, que se ha quedado en total oscuridad, y entre más usted quiere actuar, más se va a cansar, porque le tocará andar a tientas y se llena de desesperación. Para muchas personas, la vida hoy por hoy es como vivir en una caverna sin ningún rayo de luz. Es decir, en las tinieblas más profundas, con confusión y sin entrar al camino. Así como muchos de nosotros constantemente pudimos haber encontrado obstáculos a lo largo de nuestras vidas y nos pudieron llenar de desilusión. Ahora esto puede ser normal para muchas personas. El vivir de tropiezos, el vivir en caídas, por cuanto viven en total oscuridad, considerando que los seres humanos normalmente nos acostumbramos a todo lo que es normal. ¿Cuánta gente vive a nuestro alrededor en caídas, en tropiezos, de tumbo en tumbo? Y es tanta la recurrencia de aquellos que consideran que eso es normal. Vivir de esa manera es normal. Al vivir en este mundo de oscuridad, para muchos, ese tipo de vida es normal. Es normal vivir en fracaso tras fracaso. Es normal vivir sufriendo tras sufrimiento. Es normal vivir de enfermedad en enfermedad. Es normal vivir en separación, en divorcio. Es normal vivir en contienda. Es normal para la gente la infidelidad, el adulterio, la fornicación. Es normal el embarazo no programado y planificado dentro del matrimonio, sino que vienen hijos fuera del mismo. Es normal para una sociedad ver a los chicos de 10 años drogándose. Es normal para las jovencitas antes de los 15 años tener relaciones sexuales. Es normal para la sociedad este estilo de vida, que lo único que lleva al ser humano es a vivir de fracaso en fracaso, de tropiezo en tropiezo, de contienda en contienda. Pero el mundo dice, es normal. ¿Sabes que una vida normal para muchos es vivir en oscuridad espiritual? Cuando tú dejas de vivir una vida normal, es cuando recién comienzas a ver a Dios todos los días en tu vida, en la mañana, al mediodía y por la noche. Cuando tú sales de la normalidad del mundo, es que comienzas a ver a Dios. Porque si sales de lo normal del mundo, quiere decir que saliste de la oscuridad y viniste a luz. Y cuando vienes a luz es porque Cristo está en tu vida. Pero qué difícil se hace que las personas salgan de su vida normal y comiencen a vivir una vida en Cristo Jesús espiritual. Ustedes saben que una vida normal para muchos es aquella que no ora, es aquella persona que no lee la palabra, es aquella persona que no le gusta ir a la iglesia, y es aquella persona que no le interesa nada de lo que tenga que ver con la vida espiritual. Pues hay otros menesteres que le dan satisfacción inmediata a la carne, y la carne es la que está, obviamente, tan fuerte que su espíritu está totalmente quebrado. La palabra de Dios como referencia dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el mundo es locura que tú le dediques tiempo a leer la Biblia. Para el mundo es locura que tú vengas hoy un domingo que puedes quedarte descansando, venir a la iglesia. Para el mundo es locura que tú ayunes, que tú tengas una vigilia. Para el mundo es locura lo que salimos a hacer ayer en esta esquina, a predicar el Evangelio. Para el mundo es locura todo lo que tenga que ver con el Espíritu. Porque para él son locura, dice la palabra, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo esto, amados hermanos, nos lleva a ver desde ya
todo lo que es la concepción de la vida espiritual. Y aquí quiero hacer un punto de quiebre importante en la introducción, porque llegamos en un momento dado de la vida a recibir a través de la palabra de Dios una maravillosa cristalización de una profecía dada 8 siglos antes. Cuando usted y yo llegamos a este punto, y es porque Dios en su misericordia permitió que usted venga a vida espiritual. Pero el mundo también necesita escuchar esta porción que voy a leer en Mateo 1:23, y lo sigo poniendo como referencia. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dice la palabra, y llamará su nombre Emmanuel. Dígalo conmigo, Immanuel. Que traducido es, ¿cómo es? Dice ahí, Dios con nosotros. El mundo necesita saber que un día esta profecía dada por Isaías se iba a cristalizar en esta tierra. Y esta virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién fue este que llegó a nuestras vidas? ¿Quién fue este que llegó a este mundo? Aquel que dejó su trono y tomó forma de siervo. Aquel que dejó todo por venir a este mundo a sufrir y a padecer lo más horrendo, como un estilo que tomaron los romanos para manifestar su odio, su rencor hacia la humanidad, y era a través de la crucifixión. ¿Quién fue este que llegó a nuestras vidas? Y esta pregunta nos lleva a reflexionar, y es muy propicio para esta época en donde la gente sigue viviendo en oscuridad y no se da cuenta de la necesidad de saber que Dios envió a su Hijo, Emmanuel, y significa Dios con nosotros. ¿Quién fue este que llegó a nuestras vidas? Reflexionando en esta pregunta muy atípica para hablar en esta época, porque este mensaje no es nada convencional a lo que la gente espera escuchar en Navidad. Pues el Señor nos llama a predicar y a pregonar las buenas nuevas de salvación, a predicar la palabra, a predicar la verdad, para que la verdad haga libre a esa gente que está en oscuridad, viviendo el inicio del mes de diciembre con pompos y platillos, pero con vidas que están condenadas a muerte porque la verdadera esencia no la conocen. ¿Quién fue este que llegó a nuestras vidas? ¿Quién fue este que llegó a esta tierra? ¿Quién fue este que llegó a partir la historia de la humanidad en dos? ¿Quién fue este que llegó a transformar la vida de todo aquel que estaba ciego, muerto en delitos y en pecados y condenado a muerte eterna? Este es Jesucristo. Este es Jesús. Jesús llegó de manera tal que vino a traer a nuestras vidas algo distinto. Ya que a nuestra vida nos llegó un plan de compras, a nuestra vida nos llegó una cultura de consumo, como tampoco llegó una iglesia ni llegó un hombre común, sino que llegó alguien sobrenatural, alguien que no le gusta que tú tengas una vida normal. A Jesús no le gusta que tú tengas una vida normal, tal como lo ha definido la sociedad y este mundo caído. A Jesús no le gusta eso. Porque quien llegó fue la dádiva de Dios, es decir, la esperanza para un pueblo, el poderoso Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, llamado el Cordero, que quita el pecado del mundo. Fue aquel que vino y llegó a este mundo, y vino como aquel que llega para transformar la vida de todo aquel que cree que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, llevándonos a vivir una vida fuera de la oscuridad. Jesús hace eso. Jesús lo hizo conmigo, lo hace contigo, lo hace con todo aquel que le ha recibido y ha creído en su corazón, arrepintiendo de sus pecados y recibiéndole como el Señor Salvador de su vida. Jesús vino a transformar tu vida. Jesús vino a sacarte de la oscuridad. Jesús vino a sacarte de la esclavitud. Jesús vino a sacarte de esa vida normal que llevabas de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, en oscuridad. En medio de todo eso, amados hermanos,
Dejamos atrás la introducción para encontrar el contexto histórico de lo que Isaías comparte en este día con nosotros en el versículo 1. Esta porción de Isaías se la considera como un poema que fue escrito 8 siglos aproximadamente atrás, cuando el rey de Asiria destruyó al reino de Israel del norte. Pero pastor, ¿por qué vamos a hablar de historia si íbamos a hablar de la Navidad? Yo pensé que íbamos a hablar del nacimiento de Jesús, que íbamos a hablar del establo, que íbamos a hablar de las estrellas, que íbamos a hablar de los pastores, que íbamos a hablar de los sabios. Pues bueno, este mensaje y esta serie es nada convencional, porque nuestra labor principal es compartir la verdad. Y para que usted y yo podamos compartir la verdad, tenemos que conocer la verdad. Y conocer la verdad significa llevar, amados hermanos, a esas personas que se pierden en oscuridad, lo que el Señor dijo: no para siempre estará esta oscuridad. Según la costumbre de los asirios, llevó al otro extremo de su imperio a una parte de la población. Eran los pobladores del territorio de Zabulón y Neftalí, que siglos después pasaría a ser Galilea, que es importante conocer la historia. Galilea, vaya usted guardando este nombre. Dispersos entre los paganos, salían de la historia sagrada para entrar a las tinieblas. La liberación que se les promete es presentada como una victoria aplastante del soberano y todopoderoso Jehová de los ejércitos, que iba a inaugurar un reino de paz asociado a la persona de Jesucristo, Immanuel, el niño recién nacido. Dentro del contexto teológico, por un lado lo histórico, pero por otro lado lo teológico, podemos ver que este pueblo que caminaba en la noche, caminaba en oscuridad. No sé si a usted le pasa que cuando camina en la noche usted camina con más incertidumbre, o usted camina feliz de la vida mirando para arriba, pajaritos en el aire. Usted camina con más incertidumbre, sobre todo en esta ciudad, mirando hacia atrás, que parece que el cuello le da vuelta a cada rato, ¿no? Y mirando por todos lados, porque la ciudad está oscura. Imagínese en total oscuridad. Vamos al Evangelio de Mateo. Ahora sí vamos a mover un poco más la Biblia. Mateo 4, 14 y 15. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mira cómo da la verdad sobre la verdad misma, para poder ver el complemento de lo que se había dicho antes, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí se reconoce en este evangelio ese pueblo. También nos hace ver que se reconoce en ese pueblo las muchedumbres a las que se va a dirigir el Señor Jesucristo. Y dos aspectos importantes: un pueblo subyugado por los opresores de toda clase. Un pueblo subyugado. Dígame, ¿acaso qué es lo que usted ve a su alrededor? No en esta iglesia, ¿no? Cuando usted sale a la calle, cuando usted se dirige al trabajo, cuando usted prende el televisor, ¿qué usted está viendo a su alrededor? Ve un mundo en oscuridad, ve un mundo subyugado al enemigo. Ve a una población mundial, 8.000 millones de personas. De esos, ¿cuántos conocen a Cristo y cuántos están subyugados al poder de Satanás? También encontramos en este marco del Evangelio que Jesús ve ahí claramente a un pueblo que busca la luz y no tiene esperanza. En el fondo, esta gente que vive en oscuridad quiere ver luz. Y por eso es que se meten en tantas religiones y hacen tantos rituales y hacen tantas cosas por querer llegar a Dios. Prenden una vela más o quitan una vela, o dan una limosna o hacen lo de acá o lo de allá, porque creen que las obras les va a permitir llegar a Dios. Y así es como Satanás los tiene engañados de siglos en siglos. Gente que está perdida en oscuridad,
Amados hermanos, gente que vive de tradición en tradición, gente que vive en ritualismo, gente que vive por tradición universalmente engañada, porque no hay oportunidad de llegar a Dios si no es por medio de Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz, Jesús es la esperanza. Y este pueblo, cuando vemos acá, lo que resalta es que estaba subyugado por sus opresores de toda clase. Donde Jesús llevaba la palabra, ve que es un pueblo que busca la luz y no tiene esperanza. Siguiendo, amados hermanos, con Isaías 9, vemos acá en otra versión que podemos resaltar, porque las tinieblas no estarán. Cuando usted ve no estarán, es continuamente sobre ella, esto es sobre la tierra, sobre la cual hay ahora aflicción. En el mundo, amados hermanos, hay gente afligida. En estos tiempos de alegría, en estos tiempos de chocolate y de pan de Pascua, en estos tiempos de intercambio de regalos, en estos tiempos de festividades, hay gente en aflicción, amados hermanos, que está muerta en delito y en pecado. Y acá podemos encontrar en el contexto de lo que nos dice Isaías claramente que hay un porqué que no se refiere precisamente a las palabras inmediatamente anteriores en el versículo 7 al 10 del capítulo 8 que ya mismo vamos a leer, sino más bien aquellas consolaciones que vienen de parte de Dios para un pueblo que quiere esperanza, para un pueblo que busca esperanza, para un pueblo que anhela la luz. Veamos en Isaías capítulo 8, del 7 al 10, amados hermanos. Yo voy a tomar algunas partes de estos textos, de esta porción. Cuando usted ve el capítulo, se titula Sea Jehová vuestro temor. Aquí nos podemos dar cuenta que cuando encontramos en el primer versículo, al mirar el contexto, en el mismo texto, nos damos cuenta de algo. ¿A qué se refieren estas palabras? Cuando dice, porque las tinieblas no estarán continuamente sobre ella, porque las tinieblas no estarán para siempre, sobre la cual hoy está en aflicción. Si usted lee el versículo 7 al 10, yo voy a tomar ciertas partes que dice, el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria con todo su poder. Versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y extendiendo sus alas llegará a la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Versículo 9, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Pero en el versículo 10 podemos encontrar finalmente algo que da realmente la esperanza que se promete para lo que vamos a ir analizando en Isaías 9, porque Dios está con nosotros. En medio de la angustia, en medio de la zozobra, en medio de la adversidad en la cual el mundo, que parece tener memoria corta, se olvida de lo que vivimos en el 2020, un juicio que llegó para el mundo entero. Aparte, amados hermanos, de la violencia, del crimen, aparte de las enfermedades que históricamente están consideradas como catastróficas, que siguen haciendo de la suya. En medio de la desesperanza que se avecina para el 2023, según las organizaciones de las Naciones Unidas, un hambre sin precedente. En medio de todo eso, amados hermanos, Dios le sigue diciendo al mundo entero, Dios está aquí presente en este mundo y se representa a través de sus embajadores, porque cuando yo puedo decir soy cristiano, tengo que decir que soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, Cristo está en mí. ¿Usted cree que Cristo está en usted? Si Cristo está en usted, amado hermano, es porque el Espíritu Santo de Dios lo selló a usted el día que recibió a Cristo Jesús. Y cuando usted dice soy embajador de Cristo, usted no le está diciendo Dios está lejano, Dios está en mí y vengo a compartirte de ese Dios de amor y de misericordia. Cuando el Señor trae esta palabra a este pueblo, le dice no desesperéis. La gente que está perdida hoy por los engaños de Satanás, no tiene que desesperarse, porque te ha levantado a ti y a mí como hijos de Dios para predicar y compartir la palabra del Señor.
Así como la primera vez, cuando se trajo desprecio sobre la tierra de Zabulón y de Neftalí, ahora hace ver que el porvenir va a traer honor al camino del mar. Amados hermanos, cuando tú no tenías a Cristo Jesús, ¿cómo era tu vida? Tú te has preguntado, porque cada uno de nosotros puede ver un antes y un después. ¿Cómo era tu vida cuando no tenías a Cristo? ¿Cómo era tu vida sin esperanza? ¿Cómo era tu vida? Y no hablo desde el punto de vista material, porque puede ser que haya surgido algo a la inversa. Hablo desde lo espiritual, hablo desde la actitud como persona. ¿Cómo eras tú como persona? Estabas vacía, tal vez estabas presa en tantos vicios, tal vez no tenías una buena relación en tu hogar con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia. Tal vez no considerabas ni siquiera necesario el por qué vivir y el para qué vivir. No había una razón por la cual vivir. Pero todo eso llega a un punto, amados hermanos, en el cual podemos darnos cuenta que Cristo Jesús a nosotros nos cambió la mentalidad. Cristo Jesús a nosotros nos hizo ver con otros ojos. Cristo Jesús nos hizo ver que sí hay la oportunidad de vivir por la eternidad y estar delante de Él, adorándole y glorificándole por los siglos de los siglos, para vivir delante de Él. Cuando tú vienes de esa vida sin pecado, es una vida de esclavitud y condenación y sin esperanza. Pero cuando llegaste a Cristo Jesús, era algo que se había prometido, igual que para esta gente. No desesperéis, así como la primera vez cuando vino el desprecio sobre la tierra de Zabulón y Neftalí. Tengo datos históricos acá que nos pueden servir para poder entender mejor la profecía de Isaías. Dice Segunda de Reyes 15:29: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Aijón, Abel-Bec, Maaca, Jaona, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Esta gente había vivido de tumbo en tumbo, de esclavitud en esclavitud, subyugados por uno u otro que se levantaba e iba en contra. Esta gente, amados hermanos, vivía realmente en una confusión, en oscuridad. Pero no siempre, amados hermanos, debemos de seguir viviendo así. Tal vez cometimos muchos errores en la vida sin Cristo. Tal vez cometimos muchos exabruptos en la vida sin Cristo, porque no valoramos lo que Dios nos dio, porque no respetamos lo que Dios nos mandó a respetar, no amamos lo que Dios nos mandó a amar. Pero no siempre tiene que seguir siendo así. Pero cuando venimos nosotros a ese momento de encuentro con el Señor, sabemos que la luz está ahí. Ayer escuchaba testimonios de uno de los grupos que salió a evangelizar, que decía que la gente era renuente, que le daba la espalda, que no quería saber nada de Dios. Pero asimismo había gente que recibió con agrado el que se le lleve la palabra y se le presente la luz del evangelio. Qué lindos testimonios es saber que hay gente que aceptó a Cristo el día de ayer. Pero también hay gente que no quiere saber nada de Dios, que quieren seguir viviendo en la esclavitud y subyugados y cautivos del pecado. Mucha gente quiere seguir disfrutando así la Navidad. Eso no es Navidad. Eso no es Navidad. La tierra del otro lado del Jordán, o sea, Perea, en los días por venir traerán honor al camino. Y Perea está al norte, al este del Jordán, pertenecientes a las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Esto se lo conoce como el círculo. Esto es la región de los gentiles. Galil en hebreo significa círculo, círculo o circuito, y de él procede el nombre de Galilea, al norte de Neftalí, habitada por una raza mestiza de judíos y gentiles procedentes de la raza fronteriza de Fenicia. Dice Jueces 1:30: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. La historia de este pueblo que venía por mucho tiempo en oscuridad, en tinieblas, subyugado, esclavizado, o como usted lo quiera ver, era un pueblo que había tomado sus decisiones.
La gente vive en las consecuencias de sus decisiones históricamente. El que algún día se divorció, el que un día fue infiel, el que un día consumió droga, el que un día tomó lo que no era suyo, el que un día difamó, el que un día hizo un acto de corrupción, el que un día hizo esto o lo de acá, vivirá las consecuencias de sus decisiones. Y este grupo de pueblos al cual nos referimos también había tomado decisiones y había enfrentado históricamente esclavitud, sosiego. Además también, amados hermanos, en la revelación de Isaías, en lo que nos comparte esta profecía, había también la reciente deportación de Tiglat-Pileser, como lo había mencionado en su momento. Habían sido lamentablemente asolados por Ben-Hadad de Siria 200 años antes. Y la historia nos sigue dando a nosotros información. Primera de Reyes 15:20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió a los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gihón, Dan, Abel-Bet, Maaca y toda Cinerec, con toda la tierra de Nectalí. Después de la deportación de Asiria, también fue poblada por colonos gentiles. Segunda de Reyes 17:24, sigo dándoles historia. Y trabajó el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amag y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Y todo esto para qué? Para saber dónde el Señor Jesús iba a llegar cuando se cumpla la profecía. Esta gente, amados hermanos, vivió de tumbo en tumbo por sus decisiones. Fue mezclada, fue contaminada por costumbres, por religiones y por tradiciones. Y al final, con el pasar del tiempo, su manera de ver y de vivir iba cambiando, pero alejados de Dios, alejados totalmente de Dios. Y eso históricamente les iba a dar una fama, que ya la vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento. Nos trasladamos entonces al Nuevo Testamento y podemos observar aquí un hombre, dejando un poco la historia, dejando un poco lo que este pueblo había sufrido históricamente por sus decisiones, de oscuridad en oscuridad, pero llegó la promesa, no para siempre será oscuridad. Y por eso llegamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar un nombre en el griego, Nazaret. Llegar al Nuevo Testamento y ver en el griego la palabra Nazaret es citado en el mismo evangelio una docena de veces. Y aquí encontramos la población donde Jesús fue criado. ¿Dónde fue criado Jesús? En Nazaret, situada al norte de Israel. Y ahí usted va a encontrar, si usted busca en los mapas que están en la Biblia, la ubicación donde está Nazaret. Nazaret, donde se crió Jesús. Una población aproximadamente de 400 personas. Vivían en aquel tiempo. La población en los tiempos del Señor llegaba a ese número, 400 personas. Tal vez lo que hoy por hoy se conoce como una urbanización medianamente pequeña, ¿no? Población que se le tenía cierta hostilidad. ¿Y sabe por qué? Porque era insignificante. La profecía habla que del otro lado del Jordán, de ese lugar insignificante, de ese lugar vejado, de ese lugar pequeño, iba a nacer luz, amados hermanos, para alumbrar lo que había experimentado toda esta tierra a través de esas tribus que hoy se llamaba Galilea también. De aquí nació el desprecio que los judíos de aquella época de sangre más pura sentían por los galileos, por su mezcla, porque históricamente estos pueblos habían sido tomados y llevados en cautiverio y se mezclaban costumbres, tradiciones, y eso para el judío hasta el día de hoy, eso no es bien visto. Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 46, Juan 1, 46, y veamos a qué se refiere y cómo nace desde la antigüedad, desde la historia del sufrimiento, de las consecuencias de decisiones,
lo que este pueblo, este sector había vivido. Y más aún donde Jesús se había criado, un lugar insignificante, mal visto. Dice Juan 1:46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínense, porque Natanael era un judío respetado. Jesús mismo habló de él. He ahí un verdadero judío. Y este judío dice claramente, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuántas veces a usted lo han vejado? Han vejado a su familia, han vejado su hogar. ¿Cuánta gente lo ha visto a usted como poca cosa? ¿Cuánta gente a usted lo ha minimizado a lo largo de su vida? ¿Cuánta gente en su niñez a usted lo marginó? ¿Cuánta gente a usted, desde que era muy niño, a usted lo hicieron a un lado? Lo vieron como el fracasado, como el que no tenía oportunidades. Y Dios toma eso insignificante. Dios toma lo más vil del mundo para avergonzar al altivo, para avergonzar a todo prepotente y altivo. Hoy por hoy, ¿cuántos de ustedes llevan la palabra de Dios y llevan la luz del Evangelio de Cristo? Aquellas personas que tal vez un día no esperaban nada bueno de usted, aquellas personas que tal vez lo señalaron, lo juzgaron por su condición de vida, por su sencillez, por su humildad, por tal vez su falta de oportunidades. Y Dios nos hace ver, e incluso que a través de la historia vemos cómo se marginaba aquel pueblo e incluso de dónde iba a nacer Jesús, de Nazaret. Y vamos a ir encontrando más información de por qué llegamos a ese punto en donde Nazaret era mal visto. Dice Juan 7:52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Acuérdese cómo se conformaba Galilea. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, nada bueno iba a salir de ahí. De Galilea no iba a salir nada bueno. Entre los judíos, la región tenía un nombre particular, Galilea de los gentiles. La historia en el Antiguo Testamento, en Reyes, nos hace ver. Y lo que Isaías tomaba era que este pueblo que vivió de oscuridad por mucho tiempo, no para siempre iba a vivir en oscuridad, porque el Señor iba a levantar de ese lugar la luz, y era Cristo Jesús. La mayoría de las personas que vivían allí no eran judíos puros cuando hablamos de Galilea. La población estaba compuesta de una mezcla totalmente de pueblos, judíos y gentiles, y su procedencia era de Egipto, de Fenicia y Arabia. Nazaret era parte de Galilea. Parte de Galilea, era objeto del menosprecio por las razones históricamente señaladas, por lo que se mezclaron, porque sus costumbres fueron mezcladas, y ahí nacieron incluso muchos problemas raciales. Era la misma tierra de las tribus de Zabulón y Neftalí, tierra en la que desde la división de Israel, cuando se dividió el reino en el norte Israel y Judá en el sur, no hubo más que lo malo. En esa tierra de Neftalí y Zabulón solo había lo malo, fundiendo imágenes, y dice también lleno tras de otros dioses para provocar a ira a Jehová, dándole siempre la espalda. Pero la tradición nos enseña, amados hermanos, que estos pueblos que estuvieron de tumbo en tumbo por mezclarse, vivieron totalmente dándole la espalda a Dios, yendo detrás de imágenes. Imágenes que hoy se veneran, imágenes que hoy, amados hermanos, se idolatran, dándole la espalda al verdadero Dios. Mi Jesús nació, mi Jesús creció, mi Jesús se desarrolló, mi Jesús tuvo un ministerio, mi Jesús fue crucificado, mi Jesús fue sepultado, pero mi Jesús vive ahora a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí, por todo aquel que es hijo de Dios. Yo no sé si a usted le pasa eso. Por lo tanto, yo no voy detrás de ninguna imagen de niño. Creo, amados hermanos, que es necesario compartir la verdad. Este pueblo fundió imágenes y se fue detrás de ídolos, de dioses, para provocar a ira a Dios.
El mundo está así hoy por hoy. Pero la profecía que llegó, la profecía dada a Isaías le anuncia la esperanza a ese pueblo que vive en oscuridad. Si la oportunidad nos llegó en el mes de diciembre, amados hermanos, de compartir las buenas nuevas noticias para ese mundo que vive en oscuridad, hágalo, no calle, viva en Cristo Jesús, anunciando al pueblo que estaba sentado en tinieblas en el tiempo de Isaías, que en el tiempo nuestro también la sociedad está sentada en las tinieblas, puedan ver la gran luz en el Hijo de Dios, puedan ver a Jesucristo, no puesto en un nacimiento, sino nacer en sus vidas. Los problemas y las adversidades se presentan en todo momento, porque si dejamos atrás un momento estos pueblos que vivieron de caída en caída por sus decisiones y las consecuencias asumidas, si lo llevamos al siglo XXI, hay problemas, hay adversidades, se presentan en todo momento y todos en parte de ello los vamos a padecer. La oscuridad de nuestra vida se hace más patente cuando los problemas de nuestro alrededor arrecian, porque nada parece satisfacer nuestra necesidad de encontrar la salida. Nos damos a la tarea de buscar respuestas e intentamos con todo lo humanamente posible. Añadimos a nuestra oscuridad muchas veces chispazos de luz en forma de diversión, en formas de ocupaciones, en formas de tratar de darle sentido a la tradición, pero al final del día no consiguiendo que se disipen las tinieblas de nuestra vida. Así es como muchos toman la Navidad, como una simple celebración, una Navidad más, una celebración más, y lo tomamos así porque nos acostumbramos a vivir en esa normalidad. Jesús no te llamó a vivir en la normalidad de este mundo. Jesús te llamó para que vivas fuera del contexto de este mundo en luz y en esperanza. No veamos la Navidad como una simple celebración, sino ir más allá. Una reflexión de aquel acto magnánimo de parte de Dios para la humanidad. ¿Qué es Navidad? Días atrás veía este concepto que me agradó mucho en una exposición de un pastor local. Y normalmente yo veía Navidad como nativitas, pero nunca lo vi como nativitate. ¿Usted ha escuchado ese término en el latín? Y me llamó la atención por el término y cómo suena, nativitate. Y cuando descompones en 3 palabras este término de latín para poder encontrarle sentido a lo que es la verdadera Navidad, bueno, nati significa nacimiento, vita significa de la vida y te significa para ti. Cuando tú unes esto en una oración, puedes entender entonces la Navidad, nacimiento de la vida para ti. ¿Te gusta? Jesús es eso. Jesús nació para darnos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia, amados hermanos. Usted sabe lo que es vida en abundancia. Vivir abundantemente, amados hermanos, es vivir en la eternidad delante del Señor, adorando y glorificando su nombre. Tenemos esperanza por cuanto, al igual que esa región, este mundo también tiene esperanza. Ese mundo estuvo tan entenebrecido en otro tiempo, como lo también está el mundo hoy por hoy. Figurará, amados hermanos, aquella nación que fue marginada a través de la historia, y cuando llegó el Señor Jesús, ese era el contexto. Qué bueno puede salir de Nazaret. Tal vez mucha gente cuando se refiere a usted, tal vez pueda decirle, qué bueno puede salir de usted. Y no saben que el poderoso gigante que habita en usted es Cristo Jesús ahora. Esta nación ahora figurará entre las primeras que recibirán la luz del Mesías. Y hoy también tenemos la oportunidad de saber que si aún la luz del Evangelio
no está en su vida, si usted me escucha hoy, o en la vida de alguna persona que usted conoce, este es el tiempo de compartir a Cristo Jesús, nacimiento de la vida para ti. Vamos a Mateo 4, versículo 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Dejando esa ciudad menospreciada, esa ciudad insignificante, esa ciudad de la cual no podía salir nada bueno, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Versículo 15 y 16 del mismo capítulo dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fue esta despreciada Galilea donde primero y con más publicidad ejerció Jesucristo su ministerio. Ahí ejerció, amados hermanos. Ahora podemos ver que en medio de la oscuridad que rodea a Judá empieza a brillar la luz. Usted ya puso las luces en su casa, tal vez ya las prendió. Y alguien dice: bueno, yo en esa casa veo una luz que resplandece. Y usted dice: es que la luz de los foquitos que pongo en mi casa. ¿Será acaso que en el mes de enero sigue resplandeciendo su casa con esa luz brillante? ¿Será acaso que en febrero usted va a seguir viendo esa luz que resplandece de manera brillante en su casa? Bueno, pastores, que ya las quité, pues si no la luz me sale muy cara. ¿Será acaso que a eso me estoy refiriendo? ¿Será acaso que la luz de Cristo en usted debe de brillar todos los días? Sí, todos los días de su vida. Usted está llamado a brillar, a ser lumbrera. Usted está llamado a ser luz, porque la luz de Cristo está en usted. Y por eso, amados hermanos, cuando vemos que empieza a brillar una luz, que era Dios anunciando que esas tinieblas no eran eternas. Tú le puedes decir a alguien que no tiene a Cristo Jesús: no tienes que seguir viviendo en oscuridad. Tú hoy puedes ver la luz de Cristo Jesús. Si este tiempo de Navidad es la oportunidad para compartirla, hagámoslo, amado hermano. La dádiva de Dios es la Navidad. La dádiva que Dios nos ha dado es la Navidad. Compartir a Cristo Jesús, compartir el nacimiento de la vida para esa persona que está muerta en delitos y en pecados. Amados hermanos, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Acaso eso no pasó en usted? Yo no sé el día que usted llegó a Cristo. Tal vez llegó a los 15, a los 20, a los 25, a los 50, a los 60. Yo no sé a qué edad usted llegó a Cristo Jesús, pero el día que llegó se cumplió esta profecía: mas no habrá siempre oscuridad en tu vida. Mas no habrá siempre oscuridad en la vida de tus hijos si aún no tienen a Cristo, en la vida de tus compañeros de trabajo si aún no tienen a Cristo, en la vida de tus vecinos si aún no tienen a Cristo. Mas no habrá siempre oscuridad. Repítase, amados hermanos, para que se desafíe a compartir el evangelio de Cristo Jesús. De ese lugar, de ahí de Galilea, amados hermanos, de Nazaret, una ciudad tan insignificante, salió la luz a compartirse en medio de las tinieblas. La mayor parte de los apóstoles vinieron de Galilea, menos el que usted ya sabe, que eso lo hemos enseñado los días jueves. Hechos 2:7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Imagínate, amado hermano, lo que Dios levantó de aquel lugar tan insignificante. Jerusalén, la capital, que sigue siendo un debate hasta el día de hoy de Israel. La capital teocrática podría haber fácilmente conocido al Mesías. Pero para compensar a la menos favorecida, Galilea fue el ejercicio a ella donde Dios permitió que Cristo Jesús, su Hijo, ejerciera con mayor determinación su ministerio. Pero algo importante es que la deshonra y la humillación que representaba ese lugar
de esa región le hizo sentir la mayor necesidad de buscar de un Salvador. Mucha gente a tu alrededor necesita hoy por hoy, amados hermanos, que se le comparta el Evangelio de Cristo. Y eso lo sostenemos siempre en este púlpito. Usted está llamado a ser un misionero, a ser un evangelista, a ser un predicador, a exponer la palabra donde Dios a usted lo ponga, empezando por su Jerusalén, empezando por su casa, empezando por su familia y a donde Dios lo esté llevando. La gente que vive en más oscuridad necesita de un Salvador. Lo hace expresivo, lo manifiesta tal vez incluso de la manera incorrecta, pero es un sentimiento. Pero también nos hace ver la misma palabra que fue el sentimiento que no experimentaron los judíos, porque ellos se creían todos justos. Hay mucha gente que dice: yo no necesito un Salvador. Hay gente que dice: a mí no me hable de Dios, yo no necesito a Dios. Y si de repente ya lo tienen a manera de una religión dogmática, de tal manera que todo se basa en rudimentos de hombre. Pero estos hombres que nos dice la palabra no evidenciaron la experiencia del sentimiento. Dice Mateo 9:13, cuando se refiere el Señor Jesús a los religiosos de esa época: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento. También era propio que Él, refiriéndonos a Jesús, que era luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de su pueblo de Israel, ejerciere principalmente el ministerio en aquella región fronteriza para dar soporte al cumplimiento de la profecía. En medio de todo esto, ya para ir concluyendo, debemos de reconocer que la fe es importante en lo que la palabra de Dios nos está mencionando. Dios mismo le dio a través del Espíritu Santo palabra para Isaías y le manda decir al pueblo oprimido. Dios mismo hoy te da palabra a ti a través de este sermón para poder compartir con el pueblo oprimido. Que esos problemas, que esa adversidad, que esa situación oscura no es para siempre. El Eterno ha dispuesto desde el día que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario lo que el mundo necesita, y es un Salvador. No hay habitante que haya existido antes, que exista hoy o que venga después, ningún ser humano que pueda decir: yo no necesito de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Redentor. En medio de la turbulencia de nuestra vida podemos tomar esta palabra y llevarla y compartirla a aquel que la necesita. La aplicación de lo histórico y de lo teológico, la aplicación del cumplimiento de una profecía en un tiempo como este, es necesario compartirlo. La gente necesita saber la verdad. Que el Señor nos ayude a ver que la oscuridad no será para siempre. Hay oportunidad porque podemos predicar la palabra el día de hoy. Si usted hoy tiene vida, usted se pregunta: ¿para qué Dios me da la vida en este día? Para que comparta la vida que Jesús representa. La vida, amados hermanos, es importante compartirla, la vida de Jesús, la dádiva de luz y esperanza a nuestras vidas es Jesús. La dádiva en esta Navidad, amados hermanos, matizada y representada a través de Cristo Jesús, es algo que tenemos que compartirla todos los días de nuestras vidas, sin importar el momento, la hora, el lugar. Y yo quiero terminar con esta pregunta: ¿la dádiva de Dios llegó a tu vida? Gloria a Dios, amado hermano. Yo no me amilano, amado hermano, en decirle al mundo entero: Cristo es la única esperanza. Y si vas a celebrar la Navidad, celébrala en Cristo Jesús. Vamos a cambiar, amados hermanos, de posición y vamos a orar y vamos a poner este tiempo ya de conclusión en las manos del Señor.
del Dios Todopoderoso, del que vive y reina. Él nos ha hablado sobre una hermosa bendición. Iniciamos hablando que la Navidad, dice, es la dádiva de luz y esperanza. Un pueblo que vivía en oscuridad no siempre tiene que seguir viviendo en oscuridad. Para eso Dios te ha levantado también, amado hermano, para compartir la palabra de Dios, para decirle al mundo: Cristo es real. Cristo es real. Mucha gente vive en desesperanza, vive en caídas, vive en tropiezos, vive en oscuridad. Y debemos de aprovechar esta época. Según las estadísticas, el mayor incremento de suicidios se da en esta época. La gente se mata porque no tiene para llevarle un regalo en esta Navidad a su hijo, dice. La gente se mata porque no tiene para comer en esta Navidad. Hay gente que se mata, dice, porque no tiene para comprarse la ropa de marca en esta Navidad. Hay gente que no le ve sentido a la Navidad y por eso también se termina suicidando. Hay tanta necesidad allá afuera, amado hermano. Hay tanta necesidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y es verdad que en un mes de diciembre mucha gente celebrando Navidad va a dejar este mundo, porque así Dios ya lo ha contemplado. Aquí el problema no es morir físicamente. El problema está en la muerte espiritual. Y creo que si hablamos de Navidad, del nacimiento de la vida para ti, para todo aquel que reciba a Cristo Jesús, es importante compartirlo ahora. Es importante decirle al mundo: Navidad es la dádiva de Dios. Navidad es la dádiva de luz y esperanza. Navidad es la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, para todo el mundo. Para todo el mundo. Jesús murió por toda la humanidad. Jesús dio la vida por toda la humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su unigénito Hijo. He ahí la Navidad. Y Dios la dio por amor, pero también el acto de justicia estaba implícitamente en lo que Jesús, en obediencia, hacía en la cruz del Calvario: satisfacer la justicia de Dios. Usted, amado hermano, ¿qué piensa hacer en esta época? Yo aspiro y espero en el Señor que no decida callar. Esa decisión es equivocada para un cristiano. No hacer nada es una mala decisión. Comparta el mensaje, comparta la palabra, anuncie las buenas nuevas del Señor. Aproveche en esta época que la gente quiere saber más de Dios. Aunque esté equivocada, quiere saber de Jesús. La gente tiene necesidad en medio de su oscuridad. Equivocadamente están buscando en el canal incorrecto, sintonizando el canal incorrecto. Pero usted y yo, que estamos en la luz de Cristo Jesús, podemos ayudarle, porque dice la palabra lo que representa nuestras vidas, que es la palabra para ti y para mí: lámpara, lámpara a nuestros pies. Si ellos se alejan de la lámpara, sus decisiones serán en oscuridad. Por eso es que la tuya y la mía ahora es en Cristo Jesús, en la verdad, lumbrera nuestro camino. Cerremos nuestros ojos, amados hermanos. Hoy se nos exhorta, amados hermanos, a que no nos hagamos a los deseos de este mundo, que no nos hagamos a los deseos perdidos de este mundo, que han tomado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para satisfacer solo los anhelos de la carne. No nos hagamos al mundo. Llevemos a Cristo al mundo. Prediquemos a Cristo en el mundo. Presentemos a Cristo Jesús en este mundo que está lleno de oscuridad. Y digámosle: no para siempre será oscuridad. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra, gloria, honor y alabanza en este precioso y maravilloso día, donde tú nos das la oportunidad en esta mañana de poder honrar, glorificar y exaltarte a ti, mi Dios y mi Rey, único merecedor de toda honra, gloria, honor, alabanza, potencia por la eternidad.
Eres tú, Señor, a quien alabamos y servimos hoy y siempre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, mi Dios amado, Padre bendito, porque hoy nos hablas a través de esta dádiva, regalo, don, que llega a nuestras vidas de gracia y por gracia, sin merecerlo. Tú nos diste, Señor, la oportunidad un día de recibir salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús, quien trajo luz a nuestras vidas, quien trajo esperanza a nuestras vidas. Gracias te damos a ti, mi Dios y mi Rey, por esta oportunidad maravillosa, al ser testigos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, del desafío que hoy traes a esta iglesia, a esta comunidad, para llevar buenas nuevas noticias, llevar la verdad a las naciones, llevar la verdad a nuestros hermanos, amigos, familia, conocidos, vecinos, sin importar la edad, sin importar el momento en el que estemos atravesando. Hoy estamos llamados como embajadores de Cristo a compartir la palabra. No para siempre será oscuridad. Es el mensaje, Señor, de desafío que nos llevas a pregonar a todo aquel que hoy vive subyugado en esclavitud y condenación sin Cristo Jesús. Danos la fuerza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécenos, mi Dios amado, por medio de tu Espíritu Santo. Danos la capacidad que necesitamos cada día para compartir el Evangelio tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque nos animas a llevar y a compartir el Evangelio de Cristo Jesús a todo aquel que vive en esclavitud. Mucha gente hoy por hoy ve como poca cosa lo que aprendemos y hacemos dentro de esta casa de oración. Tal vez la gente no está esperando que nada bueno salga de aquí, pero tú nos has levantado con un propósito. Tú nos levantaste, Señor, para llevar esa palabra, para compartirla en medio de la oscuridad que tanta gente está viviendo en lo que llaman vida normal. Ayúdanos, Señor, y danos las fuerzas para ver esta concepción distinta de lo que es la Navidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, la honra y la gloria es para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es la dádiva del Eterno que trae a nuestras vidas luz y esperanza. Compartamos en el nombre de Cristo Jesús, amada iglesia, a Jesucristo todos los días de nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.